El caso clínico inicia de la siguiente manera. Es una paciente de 7 años y 2 meses de género femenino, procedente de consulta. Fue que presenta hace 2 días fiebre, se le mueve el cuerpo como si tuviera Parkinson. Entre la enfermedad actual, en la historia de la enfermedad actual del 2 de marzo del 2021, con un cuadro clínico de aproximadamente 7 días de malestar general, hace 3 días fiebre cuantificada en 39 grados, con movimientos involuntarios en miembros superiores y cara sin pérdida del conocimiento. Acompañado de cefaleas, artralgias, mialgias, pápulas en cuero cabelludo, dolorosas, se automedica con acetaminofén, sin mejoría de la sintomatología. Refieren que son de Buenaventura, pero se desplazaron hace una semana a Caloto, Cauca, y consultan al hospital y la remiten. Cabe resaltar que este es un caso clínico de un área de Colombia, ya que no hemos tenido casos clínicos como estos. La siguiente, por favor, Katy. ¿Se mira o no? ¿Verdad? Sí. Franco. ¿Qué? Sí. Ya lo corrí. Ya, gracias. Sí, se Entre mira. los antecedentes patológicos, pacientes de bajo peso, perinatales es producto de tercera gesta, lleva un control prenatal a madre, nace por parto sin ninguna complicación, niega hospitalizaciones, antecedentes quirúrgicos y alérgicos los niega. Entre la vacunación, pues la tía no sabe, no porta carnet, entre antecedentes familiares lo niega. Epidemiológicos, la tía refiere que viven 7 personas en casa de bajos recursos económicos, no refiere personas enfermas o COVID positivas, actualmente viven en Caloto, Cauca. Entre los signos vitales de ingreso de la paciente, con una frecuencia cardíaca en 142 latidos por minuto, una frecuencia en 28 respiraciones por minuto, una presión arterial en 107,58 milímetros de mercurio, una temperatura de 37 grados centígrados, un peso de 20 kilos, una talla de 120 centímetros. Al examen físico de ingreso, paciente con mucosa oral hidratada, rosada, múltiples caries, cuello móvil, adenopatías cervicales, micropápulas con foliculitis y dermatitis seborreica en cuero cabelludo. Cardiopulmonar con ruidos cardíacos rítmicos, no soplos, murmullo vesicular presente, no sobreagregados. La piel se encuentra seca con dermatitis. Sistema nervioso central, pues paciente se encuentra alerta, con la habilidad emocional. El abdomen se encuentra blando, depresible, no visceromegalias, extremidades con movimientos distónicos, coriformes y de las extremidades. Valoración nutricional, paciente con un peso de 20 kilos, una talla en 120 centímetros, talla de edad con menos 0,35 de desviación estándar, un índice de masa corporal de 1,05, lo cual paciente con riesgo de delgadez. ¿Qué estudios solicitarían en este momento con lo que vamos de la historia de la enfermedad actual, el examen físico, y por qué lo solicitaría? Pensando en la historia que tiene la niña de fiebre, pediría hematología y reactantes de fase aguda para ver pues la elevación de PCR y DS. Gracias, Katy. ¿A alguien más le llamó la atención algún otro signo? Tal vez por los movimientos coriformes y la labilidad emocional, pensaría en una punción lumbar, pensando en una encefalitis. Gracias, Rosario. ¿Alguien más? Gracias. Katy, la siguiente, por favor. En el primer abordaje de nuestra paciente, pues sí solicitaron un hemograma, el cual nos reporta leucocitos en 10.310, neutrófilos 58%, linfocitos 37%,
una hemoglobina en 9.2, un hematocrito en 29, plaquetas en 599.000, la PCR con 127 miligramos por litro, una creatinina en 0.43, un BUN en 5.4, antiestreptolicina en 400 unidades internacionales, transaminasas con TG en 17, TGP en 4.20. También le realizaron dengue, IgG, IgM, gota gruesa, la cual estaba negativo. Le realizaron antígenos de SARS-CoV-2, el cual está negativo. Y le realizaron tiroideas y anticuerpos tiroideos microsomales. También solicitan una TAC cerebral y valoración por la especialidad de neurología, oftalmología y reumatología. Como bien dijo Rosario, ¿verdad? Una sospecha de encefalitis con resultados de paraclínicos de extensión. Podríamos solicitar una resonancia magnética cerebral simple y contrastada bajo sedación, realizar la punción lumbar. La siguiente, por favor. ¿Qué posibles diagnósticos podríamos encontrar con esos resultados de laboratorio que presenté ahorita con el primer abordaje del paciente? ¿Qué sospecharía? Tal vez sería bueno descartar una artritis. Exactamente. ¿Alguien más? Una corea de Huntington podría ser por los movimientos coreiformes. Muy bien. No, perdón que me meta, pero Corea de Huntington. ¿Por qué Huntington? Perdón, Claudia, hoy. No, doctor, está bien porque usted es el neurólogo, doctor. Corea, y si la doctora Franco fue quien dijo artritis, ¿por qué? ¿En base a qué usted? Sí, eso iba a preguntar. Porque yo no he escuchado nada. Pero Huntington, ¿por qué? ¿Quién dijo Corea de Huntington? Miren que después voy a revisar la grabación y voy a averiguar quién dijo Corea de Huntington. Fui yo, doctor Rosario, por los movimientos. Pero Corea de Huntington. O sea, lo que pasa es que sería una corea de Sydenham, si fuera una artritis. Que de Pero estamos Huntington, hablando de posibles diagnósticos diferenciales, doctor. pero Huntington, en un niño, sin demencia, sin nada. No, doctor. Ah, bueno. Perdón por haberme metido, pero Huntington de plano no. ¿Eh? No, doctor, está bien. No, yo iba a preguntar eso porque, lógicamente, pues todos sabemos que la clase es de fiebre reumática, pero es totalmente diferente ver, no sé si alguien de ustedes, de los que está en la clase, ha visto una corea. Bueno, hay varios tipos de corea, ¿verdad, doctor? O si usted nos puede ampliar un poco sobre eso, pero realmente es muy raro. Pues en este caso no hemos visto actualmente casos de fiebre reumática, pero no sé si ustedes han visto pacientes con corea. Los de No, la doctora. clase, ¿se me pueden No, doctora. No, doctora. Solo Sí, ¿verdad? tuvimos el año pasado en las clases con el doctor Montiel, él nos mandaba un video con una niña con una corea, me recuerdo. Pero fue un caso que le llegó a él a su clínica y él nos lo compartió y discutimos sobre ese tema. Pero verlo nosotros, no. Es que partiendo de la descripción que les dan, nadie podría pensar en una corea, porque decía que tenía movimientos de qué tipo, dijeron. En la descripción, doctora Takam. Sí, los movimientos que presentaba pues, nuestra paciente eran distónicos y coreiformes, pues así lo describe el caso que encontré, doctor. No, lamentablemente pues no encontré el video de la paciente que estoy presentando. Y con movimientos distónicos y coreiformes de las extremidades. Ajá. Si ustedes tuvieran que describir a un paciente con corea, ¿cómo lo describirían? Me imagino que el tema hoy es fiebre reumática, ¿no? Sí, doctor. Sí, ¿va? ¿Se podrían describir con el que tuviera como tics, doctor? No. Básicamente es como que estuvieran nadando. Son movimientos distales que no son violentos, son como armónicos, pero involuntarios y distales. Ustedes los ponen en las manos y es como que estuviera nadando el paciente.
Por ahí tengo el video, lo voy a buscar y se los comparto. Porque sí, como dice la doctora Alzana, gracias a Dios ya no vemos mucho. Sí, ya casi no vemos, pero por ejemplo en la primera, creo que en la primera diapositiva cuando Hanna preguntó, bueno, dijeron una Corea rápido, alguien contestó, no me di cuenta quién, pero realmente no creo que sea lo primero que uno piense si no lo ha visto, o sea, porque es a veces difícil, hasta a veces uno duda y manda a llamar al neurólogo, ¿verdad? Porque muchas veces si uno no ha visto las Coreas es muy difícil que uno piense en eso. ¿Verdad? Esa es una, no sé si me equivoco, doctor, ¿verdad? Porque la verdad es de que... Y de hecho, los neurólogos jóvenes probablemente tampoco las han visto. Les voy a buscar el video y se lo mando, Claudia, para que usted lo tenga ahí en sus archivos. Gracias, doctor. Sí, porque pues yo creo que pues se lanzaron a decir los diagnósticos con la primera pregunta que dijo Johanna, porque creo que ya saben que la clase es de fiebre reumática. Sí. Pero a veces es un poco difícil, más si uno no ha visto la Corea, ¿verdad? Con un caso que uno mire, muy probablemente pues ya no se escape, ¿verdad? Es una. Y la otra, creo que fue Catherine Franco quien dijo lo de artritis. Lo que preguntó el doctor Montiel, no sé si está conectada. Sí, doctora. Sí, tú dijiste, ¿verdad? Artritis. Pues sí, doctora, pero creo que antes hubiera tenido que decir que cualquier o muchas enfermedades infecciosas podían ser antes un diagnóstico diferencial. Sí, ¿verdad? Porque realmente no, a mí tampoco me parece, pues por hasta el momento que tenga algo que ver con artritis, ¿verdad? Entonces, bueno, sigamos, no sé si tiene algo más que decir, doctor Montiel. No, y perdón por haberme metido, pero sí es que, sí, gracias. No, está bien, doctor, porque realmente esto sí necesitamos también la ayuda de usted, que es neurólogo, ¿verdad? Porque sí es un poco difícil hacer este diagnóstico, pienso yo, ¿verdad? Y pues aquí estamos en un aprendizaje, entonces está bien, doctor. Hay que verlas, ¿verdad? Hay que verlas para poder. Pero como usted hemos tenido como una al año, creo yo, desde los últimos 5 años por ahí ha sido bien. Sí. Sí, Gracias a sí, Dios. por eso es de que sí, Johanna, no logramos documentar ningún caso porque yo le decía que ya es poco frecuente, pero sí, en un principio creo que antes probablemente de 2015 sí tuvimos varias fiebres reumáticas sí documentadas y sí mirábamos como una al año, doctor, como usted dice, o unas 2 al año. Yo en el San Juan de Dios sí miré cuando recién vine en el 2007, 2008, sí miraba más frecuentemente, pero ahorita últimamente no he visto, ¿verdad? Puedes continuar, Johanna. Gracias, doctora. Seguimos con la evolución del paciente, pues el área de pediatría, el 2 de marzo, pues sospecha una alta probabilidad de coria secundaria a fiebre reumática, ya con estreptolicinas elevadas. Administran una dosis de penicilina benzatínica, 600 unidades internacionales intramuscular. Solicitan ecocardiograma y valoración por cardiología. Asimismo, el área de pediatría realiza consulta en neurología el 3 de marzo con un cuadro clínico sugestivo de PANDAS, ¿verdad? Que sabemos bien que son trastornos neuropsiquiátricos autoinmunes de la infancia asociado a estreptococo, como diagnósticos diferenciales, encefalitis autoinmune, anti-NMDA, una encefalopatía de Hashimoto, lo menciona pues, acá el caso de esta paciente. Solicita neurología una punción lumbar, ¿verdad? Para descartar las bandas oligoclonales y anti-NMDA, cultivo de estreptococos, la resonancia magnética cerebral y por los movimientos que observan en la paciente, pues neurología indicada iniciar tratamiento con ácido valproico 20 miligramos kilo día. El área de reumatología, pues también sí sospecha y indica descartar fiebre reumática aguda. También solicitan el ecocardiograma e inician tratamiento con prednisona 2 miligramos kilo día para manejo de coria reumática. La siguiente, por favor. Realizan el 4 de marzo un ecocardiograma. Ay, perdón, Johanna, que te interrumpa. Bien, Solo, doctor. doctor, disculpe, yo es una duda. Aquí como ese caso, pues es un caso que se sacó de la literatura, la encefalopatía de Hashimoto, doctor, ¿eso podría ir con este cuadro? Yo nunca he visto una. No, para nada, va. Tampoco
Bueno, yo no estaría de acuerdo con iniciar ácido valproico tampoco, si son movimientos coreiformes, no son convulsivos, ¿verdad? Sí, sí, eso es otra cosa, ¿verdad? Que a veces lo confunden con eso. En Sí, este caso, pues lógicamente es de la literatura, pero sí, sí, sí lo pregunto porque también, ¿verdad? Un cuadro sugestivo de pandas también tiene su criterio para pensar en esto de pandas, sí, que a mí tampoco me pareciera. hicieron un abanico bien amplio de posibilidades, que es bueno como ejercicio diagnóstico, ¿va? Sí, Pero no ujú. dar tratamiento para todo, ¿va? Sí, Sí, no, de hecho, pues sí, a veces se han consultado por esto del panda, así como usted dice, ¿verdad? El diagnóstico diferencial, sí, pero no, era solo mi pregunta y lo del ácido valproico también. Ujú. eso. Gracias. Gracias a usted. Gracias. En el ecocardiograma del 4 de marzo, pues observa una valvulopatía mitral del velo anterior con leve prolapso que genera insuficiencia leve moderada, con leve dilatación de la aurícula izquierda, con buena función sistólica biventricular. No hay signos indirectos de hipertensión pulmonar. En el ecocardiograma no se puede observar tanto, pero en la primera donde está el puntito rojo, pues podemos observar una prolongación del segmento PR, también un bloqueo auriculoventricular de primer grado. La siguiente, por favor. Muy bien. Como todos saben, la clase de verdad es de fiebre reumática. Ya presentando el caso, ¿qué criterios cumple nuestra paciente? Criterios de Jones, ¿verdad? Para que nosotros consideremos que pueda ser una fiebre reumática, de todo, del caso que ya les presenté. Pues los criterios mayores está carditis, la poliartritis, ¿qué otro sería? Hay pues los movimientos que serían por la corea, ¿verdad? Por los criterios mayores. Sí, pero de nuestra paciente en general, de los tres que dijiste, solo sería uno, ¿verdad? Que sería la corea de Sydenham. ¿Qué otro criterio mayor podríamos, bueno, tiene esta paciente? La carditis podría ser por el eco que tiene lo de la válvula, Sería una valvulopatría una mitral. valvulopatía mitral. Ujú. Y entre los criterios menores, La artralgia, perdón. La fiebre. La Estaría la fiebre, fiebre, los Los restantes de fase aguda laboratorios, elevados. el exactamente, PR prolongado también te toma en cuenta El para PR. criterio menor. exacto. Gracias. Muy bien. Con ese ecocardiograma, pues cardiología inicia un manejo con hidroclorotiazida, 25 miligramos día. Enalapril, 2.5 miligramos día. Espironolactona, 25 miligramos al día. Solicitan seguimiento por reumatología. También el caso fue conocido por el área de infectología, el cual, como ustedes lo dijeron, cumple con dos criterios mayores dados por la corea de Sydenham y la valvulopatía mitral, y dos criterios menores, que es la elevación de los reactantes de fase aguda, como la PCR, la velocidad de sedimentación y la fiebre en este caso. Para diagnóstico de fiebre reumática, como ya les había indicado, pues recibió una dosis de penicilina benzatínica y debe continuar con seguimiento por reumatología e infectología pediátrica. El 4 de marzo identifican lesiones sugestivas de escabiosis, inician manejo con ivermectina y estudios solicitados por neurología anteriores, punción lumbar y todo, salieron normales. El 7 de marzo, en horas de la noche, la paciente presenta un episodio de mesis y fiebre de 39 grados de centígrados. Al examen físico, sin foco claro, estable, no luz escéptica, la dejan en observación y solicitan paraclínicos. El área de infectología pues indica descartar enfermedad bacteriana, descartar inmunodeficiencias primarias y secundarias y difiere manejo antimicrobiano de acuerdo a la evolución de la paciente. En reumatología, en su tratamiento, adiciona manejo de aspirina a dosis antiinflamatoria por 2 semanas, optimizando gastroprotección. Entre los resultados de laboratorio,
que se solicitaron. Presenta la paciente una leucocitosis en 33.380, en neutrófilos 30%, linfocitos 22%, una hemoglobina en 9, un hematocrito en 30 y plaquetas en 753.000, una PCR en 76, la radiografía de tórax que le realizan un engrosamiento de paredes bronquiales parailiares bilaterales, le realizan inmunoglobulinas que se encuentran entre el rango normal, VIH, el cual se encuentra negativo, TORCH, citomegalovirus, Epstein-Barr, el cual se encuentran negativos. Los resultados de los hemocultivos reportan cocos gram positivos en racimos, un rastreo nasal con colonias posibles de Staphylococcus aureus meticilino resistentes. El 11 de marzo en la mañana la paciente luce enferma, con mucosas secas, se evidencian fasias de dolor, quejumbrosa, alerta, febril, taquicárdica, pero no hipotensa. No refiere ningún dolor, asimismo no quiere comunicarse con el entrevistador. Los signos de la paciente con 165 milímetros de mercurio, 24 de frecuencia respiratoria, 144 latidos por minuto, 38.5. Realmente había presentado picos febriles, saturando 99%, con ruidos cardíacos rítmicos, con auscultación de soplo los histórico, un llenado capilar menor a 2 segundos. Le administran a la paciente un bolus a 10 cc por kilo, administran antipirético y analgésico, e infectología inicia cobertura con cefepime y vancomicina. Paciente persiste decaída, taquicárdica, oligúrica, con emesis, continúa con manejo hídrico y comentan a unidad de cuidados intensivos para traslado de la paciente. Pues la paciente le realizan nuevos laboratorios con 22.510 blancos, neutrófilos 19%, plaquetas en 549.000, una PCR que aumentó en comparación de la anterior en 189.000, función renal normal, con ácido, con lactato en 4.4, electrolitos con hiponatremia 125, los cultivos de secreción faríngea, abundante crecimiento, posible estafilococo coagulasa positiva. Por lo cual la paciente entra a un estado de choque séptico con importante deuda de oxígeno, evidencia por hiperalactatemia y gasometría, una PCR elevada, la leucocitosis, la neutrofilia, la hiponatremia severa que presenta. Se considera pasar un nuevo bolus y cubren con antibióticos, valoran en conjunto con reumatología e infectología descartar un cuadro de endocarditis. Realizan un nuevo ecocardiograma, el cual se evidencia una valvulopatía mitral reumática, una insuficiencia moderada severa asociada con repercusión hemodinámica. Se observa una imagen sugestiva de vegetación adherida a valva anterior de válvula mitral, conteniendo defecto de coaptación versus lesión de continuidad e insuficiencia moderada y residual. En lo último del caso, ¿verdad?, de 14 de marzo, con hemocultivos de ingreso, donde identifican Staphylococcus aureus meticilino resistente, los cultivos de secreción faríngea con el mismo germen. Cardiología pues indica que es un paciente de alto riesgo para presentar una valvulopatía más grave, con una insuficiencia mitral severa aguda, con condiciones hemodinámicamente críticas. Indican remisión a nivel 4, ¿verdad?, con una cirugía cardiovascular pediátrica. Infectología, pues, indica la endocarditis reumática con Staphylococcus aureus meticilino resistente, con lo cual, con fallo terapéutico con vancomicina, lo cual es muy probable el alto riesgo de émbolos sépticos. Inician tratamiento con daptomicina, suspenden el tratamiento de cefepime. Asimismo, aquí indican, ¿verdad?, que remiten a Manizales, pues la paciente cumple la cobertura completa de endocarditis, ¿verdad? Y paciente con una valvuloplastía, pues indican en el caso que paciente fue dada de egreso y está estable en su casa. Con esto finalizo el caso. No sé si tienen alguna duda o pregunta. Muy bien, vamos a iniciar entonces con la revisión bibliográfica. Todos sabemos muy bien que es fiebre reumática. Como definición,
Es una enfermedad inflamatoria multisistémica secundaria a una reacción autoinmunitaria a la infección por estreptococo beta hemolítico del grupo A. Afecta principalmente el corazón, articulaciones, el sistema nervioso central, la piel y el tejido celular subcutáneo. Vamos a hablar un poco sobre historia. Se dice que en el siglo XVII las primeras expresiones o términos como reumatismo fue definido por Guillaume Du en 1538. Las manifestaciones clínicas en 1685 por Thomas Sydenham, que también era llamado Hipócrates inglés, describió la danza de San Vito, hoy conocida como la Corea de Sydenham. En 1874, el doctor James y el doctor Walter confirmaron la amigdalitis como precursor de la enfermedad. En Boston, en 1944, Duquette Jones estableció los primeros criterios clínicos para su diagnóstico y lo que conocemos los criterios de Jones. Los principales avances en el tratamiento y control de la fiebre reumática y cardiopatía reumática sugirieron a mediados del siglo XX el periodo del apogeo. En la epidemiología, anteriormente, pues la incidencia anual de la fiebre reumática en países de vía de desarrollo es más del 50 por 100 niños. En todo el mundo, la cardiopatía reumática sigue siendo la causa más frecuente de cardiopatía adquirida en todos los grupos de edad. En el siglo XX, en Estados Unidos, la fiebre reumática era la causa principal de muerte en niños y adolescentes, con una incidencia de 100 a 200 de 100,000 personas. En 1940 la incidencia anual disminuyó de 50 en 100,000 y en los siguientes 4 décadas disminuyó más aceleradamente. La fiebre reumática aguda se asociaba con la pobreza y el hacinamiento, en especial en las áreas urbanas. La incidencia de los brotes iniciales de las recidivas de fiebre reumática tiene un pico en los niños de 5 y 15 años de edad. Se dice que en estudios en gemelos ponen en evidencia una tasa de concordancia de fiebre reumática aguda mayor en los monocigotos que en los dicigotos. En la etiología, pues muchos autores apoyan la teoría que es una enfermedad autoinmune secundaria a la reacción inmunológica como respuesta a la infección por Streptococcus del grupo A. No todas las cepas de Streptococcus del grupo A causan la enfermedad. Las cepas causantes presentan una cápsula mucoide rica en ácido hialurónico. Se dice que también hay una predisposición genética, ya que varios genes confieren susceptibilidad a la fiebre reumática aguda y a la cardiopatía reumática a través de alelos que codifican proteínas involucradas a la respuesta inmune innata y adaptativas a la infección por estreptococo del grupo A. Aquí pues podemos observar el estreptococo beta hemolítico grupo A. Este microorganismo está compuesto por 3 estructuras, como lo podemos observar: la cápsula, la pared celular, la membrana celular. En la cápsula observamos que pues la cápsula tiene ácido hialurónico, ya que este está compuesto por ácido glucurónico y N-acetilglucosamina, perdón. Este es un componente del tejido conjuntivo del huésped, lo que dificulta la respuesta inmunitaria. En la pared celular podemos observar que tenemos fimbrias o filis que están constituidos de ácido lipoteico, que sirve para fijar el germen a la membrana de las células epiteliales faríngeas. Y estas moléculas llamadas adhesinas van a estar en la superficie del germen. En estas fimbrias, como podemos observar, se encuentran las proteínas M. Estas tienen un efecto antifagocítico que van a inhibir la migración de los leucocitos y la activación del complemento. También existen otras sustancias extracelulares que van a producir efectos tóxicos, como en este caso está la streptolicina O, el cual tiene una acción citotóxica, lo cual va a producir sobre los eritrocitos, producen inflamación y destrucción de las células musculares, y todo ello deja libre una serie de antígenos llamados criptoantígenos que ponen en marcha una reacción de autoinmunidad. También hablamos de ASLO o ASTO, ¿verdad? Que es la antiestreptolicina O, que son anticuerpos específicos de esta bacteria, que cuando una de estas está positiva, indica que hubo una infección reciente de estreptococo del grupo A.
La siguiente, por favor. Entre la patogenia, pues sabemos muy bien que la fiebre reumática está relacionada a una infección previa de las vías aéreas superior, en este caso una faringitis estreptocócica. Como habíamos hablado, Streptococcus pyogenes tiene dos sustancias muy importantes, que es N-acetilglucosamina y la proteína M. Estas pues tienen una capacidad antigénica, el cual nos va a dar la producción de anticuerpos por parte de los linfocitos B. Estos anticuerpos nos ayudan a destruir la bacteria, pero el cual sufren una reacción cruzada y se unen a células propias del organismo, en este caso a las válvulas cardíacas, ¿verdad? Lo que produce la activación de una proteína de adherencia, como lo es la beta-amón. Lo cual hay una atracción de linfocitos y una lisis de las células endoteliales. Otras teorías de esta sería el efecto tóxico de las enzimas estreptocócicas que actúan de manera directa en el endocardio. La unión de la proteína M al colágeno tipo 4, lo que estimula la producción de anticuerpos contra el colágeno, que es la respuesta autoinmune. Una siguiente, por favor. Entre las manifestaciones clínicas y el diagnóstico, pues nos indican, ¿verdad?, que ningún hallazgo clínico de laboratorio es patognomónico de la fiebre reumática aguda. Los criterios de Jones, revisados en el 2015, que son los más actuales de la AJA, indican en la actualidad para el diagnóstico de brote agudo de fiebre reumática y para las recidivas. Hay 5 criterios mayores y 4 menores y se requiere de una evidencia absoluta, ¿verdad?, de infección reciente de estreptococo del grupo A. La revisión del 2015 incluye criterios aparte, las dividen en 2 realmente, para las poblaciones de bajo riesgo, que vamos a definir población de bajo riesgo como las que tienen una incidencia de 2 o menos por 100,000 niños en edad escolar por año, o una prevalencia de cardiopatía reumática en todas las edades de 1 o menos por 100 habitantes. Definimos también la población de riesgo moderado o alto, definidas como las que tienen una tasa de incidencia o prevalencia mayor. El diagnóstico de un primer brote o de un brote recurrente de fiebre reumática aguda puede establecerse cuando un paciente cumple 2 criterios mayores o un criterio mayor y 2 criterios menores y tiene datos de infección precedente por estreptococo del grupo A. También puede establecerse el diagnóstico de fiebre reumática aguda recurrente solo en la población de riesgo moderado alto por la presencia de 3 criterios menores con datos de infección precedentes por estreptococo del grupo A. Los criterios de Jones, como bien los conocemos, ¿verdad? En color celeste encontramos, ¿verdad?, lo cual con asterisco, poliartritis, carditis, los nódulos subcutáneos, eritema marginado y la cobia de Sydenham. Entre los menores, la artralgia, el intervalo PR prolongado, la fiebre, BS y PCR aumentados. Vamos a iniciar con la poliartritis migratoria, el cual afecta articulaciones de gran tamaño, en el cual se encuentran los codos, las muñecas, las rodillas y tobillos. Pueden presentar dolor, calor, rubor, tumefacción. Se dice que el 75% de los pacientes con fiebre reumática desarrollan poliartritis. Esta es una artritis migratoria. La inflamación va de una articulación a otra y se indica, en verdad, que la artritis reumática casi nunca es deformante. La siguiente, por favor. En la carditis, pues nos indican que se da en un 50-60% de los casos de fiebre reumática. Es la manifestación más grave de fiebre reumática, ocurre 3 semanas después de la infección. Pues lo subdividimos en una carditis subclínica y clínica. En la subclínica la definimos como ausencia de soplo de valvulitis, pero con evidencia ecocardiográfica, ¿verdad? En carditis clínica, con un soplo de valvulitis, la carditis reumática se caracteriza por pancarditis con inflamación activa del miocardio y pericardio. La endocarditis es una manifestación universal en las carditis reumáticas, mientras que la presencia de pericarditis o de miocarditis es muy variable.
La mayoría de las cardiopatías reumáticas son afectaciones valvulares mitrales aisladas o una combinación de afectación valvular mitral y aórtica. Entre la carditis reumática aguda suele presentarse taquicardia y soplos cardíacos con o sin evidencia de afectación miocárdica o pericárdica. En la carditis reumática moderada o grave origina en ocasiones una cardiomegalia e insuficiencia cardíaca con hepatomegalia y edema pulmonar. Entre los hallazgos ecocardiográficos que no son diagnósticos, pero incluyen un derrame pericárdico, disminución de la contractilidad ventricular e insuficiencia aórtica o mitral. La insuficiencia mitral suele caracterizarse por un soplo mesodiastólico apical de estenosis mitral relativa. La consecuencia principal de la carditis reumática aguda es la valvulopatía progresiva crónica, en particular la estenosante que puede requerir sustitución valvular. En la corea de Sydenham se presenta en un 10 y 15% de los pacientes con fiebre reumática. Suelen manifestarse como un trastorno de movimiento aislado, habitualmente sutil. Son característicos la labilidad emocional, la descoordinación, el bajo rendimiento escolar, los movimientos involuntarios y la gesticulación facial, y todo ello se exacerban por el estrés y desaparecen durante el sueño. La coria es unilateral. El periodo de latencia de la infección aguda por estreptococo del grupo A suele ser más prolongado, incluso meses. La coria de Sydenham es una manifestación tardía de la fiebre reumática que ocurre de 1 a 6 meses después de la infección de estreptococo beta-hemolítico del grupo A. El inicio a veces es insidioso y los síntomas pueden estar presentes durante varios meses antes de establecerse el diagnóstico. Las pruebas clínicas para poner de manifiesto una coria comprenden la demostración de signo del ordeñador, el cual podemos observar contracciones y relajaciones irregulares de los músculos de los dedos al apretar los dedos del examinador, una supinación y pronación de las manos al mantener los brazos extendidos, movimientos reptantes y rápidos de la lengua al interior al intentar mantenerla en protusión, un examen de la escritura para evaluar la movilidad motora fina, y el diagnóstico se basa en los hallazgos clínicos apoyados con una evidencia de anticuerpos contra estreptococo del grupo A. El eritema marginatum es un exantema raro. Consiste en lesiones maculares, eritematosas, serpiginosas, con centros pálidos y no pruriginosas. Aparece principalmente en el tronco y las extremidades, pero no en la cara, y pues se da aproximadamente en 1% de los pacientes. También encontramos los nódulos subcutáneos, que es un hallazgo poco frecuente. Son firmes, indóloros, en nódulos de aproximadamente de 0.5 a 1 centímetro de diámetro de las superficies extensoras de los tendones, cercanas a las prominencias óseas, en los codos, rodillas y muñecas, y se presenta en menos del 1% de los pacientes con fiebre reumática. Entre los criterios, pues los dividí, ¿verdad? Por la nueva, en lo que el 2015 publicó la AJA, en población de bajo riesgo y población de riesgo moderado y alto. La de bajo riesgo es lo que conocemos, ¿verdad? Los 5 mayores como carditis, poliartritis, coria, eritema marginado y nódulos subcutáneos. Realmente la excepción en población de riesgo moderado y alto es la monoartritis, que es como el mayor cambio que se observó. El objetivo realmente de la AJA fue aumentar la sensibilidad en la población donde la fiebre reumática es más endémica, por lo cual consideraron como un criterio mayor en este caso. Los criterios menores pues no cambian, ¿verdad? Como, poliartritis y la fiebre, la velocidad de cimentación mayor a 60 o PCR mayor a 3 miligramos por decilitro. Pues el intervalo PR prolongado para la edad indican, ¿verdad?, que si es carditis es ya como un criterio mayor, y la serología estreptocócica, que es uno de los factores importantes.
El brote inicial, pues indica, ¿verdad?, 2 manifestaciones mayores o una manifestación mayor y 2 menores, más evidencia de infección reciente por estreptococo del grupo A. El brote recurrente con 2 manifestaciones mayores o una manifestación mayor y 2 manifestaciones menores o 3 manifestaciones menores. Esta última, como les indicaba, solo sería en la población de riesgo moderado alto, más evidencia de infección reciente por estreptococo del grupo A. Iniciamos con el tratamiento, ¿verdad? El tratamiento antibiótico el principal es erradicar el agente causal. Pues el tratamiento es la penicilina G benzatínica, pues en pacientes mayores de 20 kilos, con una dosis de 200 unidades internacionales y menores de 20 kilos, 600 unidades. Las que no se puedan intramuscular, con penicilina, con 50 miligramos kilo día, 2 veces al día, o amoxicilina indicaban, con 50 miligramos kilo día, 3 veces al día por 10 días. En pacientes alérgicos, pues también podemos iniciar la eritromicina con 40 miligramos kilo día, 4 veces al día por 10 días, o acitromicina, 20 miligramos kilo día, 1 vez al día por 3 días. El tratamiento antiinflamatorio, ¿verdad? Pues aquí nos indican el ácido acetilsalicílico de 50 a 70 miligramos kilo día, naproxeno, ketoprofeno, que son el tratamiento que nos puede ayudar con el dolor muscular. En el manejo de la carditis, pacientes con carditis, sin cardiomegalia o insuficiencia cardíaca, se tratarán con salicilatos, ¿verdad? La aspirina de 50 a 70 miligramos kilo día en 4 tomas durante 3 y 5 días, seguidos de 50 miligramos kilo día en 4 tomas por vía oral durante 2 o 3 semanas y la mitad de dicha dosis durante otras 2 o 4 semanas. Los pacientes con carditis y cardiomegalia más que mínima, o insuficiencia cardíaca deben recibir corticoides, lo cual están de 2 miligramos kilo día en 4 tomas durante 2 o 3 semanas, seguidos de la mitad de la dosis durante 2 o 3 semanas y luego una pauta descendente reduciendo 5 miligramos en 24 horas cada 2 o 3 días. Cuando se reduce paulatinamente la dosis de prednisona, se debe comenzar a tratar con aspirina 50 miligramos kilo en 4 dosis durante 6 semanas para prevenir rebotes de inflamación. El manejo de la coria, pues en las primeras etapas de la coria pueden ser útiles los sedantes. El de elección es fenobarbital. Si no es eficaz, se debe iniciar tratamiento con aloperidol, 0.01 a 0.03 miligramos por kilo en 24 horas en 2 tomas. El siguiente es clorpromacina, 0.5 miligramos kilo, vía oral cada 4 o 6 horas. Pues también nos indican ácido valproico, 30 miligramos kilo día. También el tratamiento con prednisona y plasmaféresis nos pueden ayudar al manejo de la coria. Entre las complicaciones y el pronóstico, la artritis y la coria de la fiebre reumática aguda se resuelve sin dejar secuelas. Por ello, las secuelas a largo plazo de la fiebre reumática se limitan esencialmente al corazón. La AJA ha publicado recomendaciones actualizadas con empleo de antibióticos profilácticos para prevenir la endocarditis infecciosa. Ya no sugiere profilaxis en pacientes con cardiopatía reumática para procesos dentales, únicamente para prótesis valvular. Estas recomendaciones aconsejan el empleo de un agente distinto a la penicilina para fiebre reumática porque probablemente el estreptococo del grupo A ha desarrollado resistencia. Entre la prevención secundaria, bueno, la profilaxis primaria, ¿verdad?, es tratar las infecciones de vía aérea superior, como la faringoamigdalitis. La profilaxis secundaria, prevenir la recidiva de la fiebre reumática en enfermedad cardíaca reumática. Pues acá nos indican las categorías y la duración. La fiebre reumática con carditis y secuela valvular, la duración es de 10 años o hasta 40 años de edad o indefinido. Fiebre reumática con carditis sola, 10 años o hasta los 21 años de edad, y fiebre reumática sin carditis con 5 años o hasta los 21 años de edad, ¿verdad? El tratamiento es lo mismo, ¿verdad? La
penicilina, la penicilina G-benzatínica y los pacientes que son alérgicos con eritromicina. Para concluir, ¿cómo sospechar de un caso con fiebre reumática, verdad? Pacientes con niños entre 5 y 15 años de edad, las condiciones de hacinamiento, pobreza, una infección previa, faringitis o en piel, un soplo sistólico, en un EKG conservar el intervalo PR prolongado, un bloqueo auriculoventricular de primer grado, fiebre, las reactantes de fase aguda elevadas, los criterios de Jones, carditis evidenciando con un ecocardiograma o coria, ¿verdad? En este caso, streptolicina o cultivos faringios positivos para estreptococo beta hemolítico A nos ayudarían a sospechar, ¿verdad? En un caso de una fiebre reumática. Muchas gracias. No sé si tienen alguna duda. ¿Alguna pregunta que tengan? Yo tengo una duda, doctora. Perdone. No sé si la recidiva de la fiebre reumática se da por una reactivación del sistema inmune o la describen más que todo como una nueva infección. Sí, lo que sucede es de que sí puede tomarse como una reactivación, como una recaída, ¿verdad? Porque, por ejemplo, para eso están los esquemas, ¿verdad? Que se vieron de de tratamiento primario, profilaxis primaria, bueno, Profilaxis. y secundaria, ¿verdad? Precisamente para evitar estas recidivas que el paciente pueda llegar a tener. El tratamiento, como lo mencionó, si no tienen carditis, pues era de 5 años y pues realmente uno tiene que evaluar si sí o si no se retira el tratamiento o hasta los 21 años, como lo refiere ahí, aunque no tenga carditis. Porque, ya no vemos tanta fiebre reumática, gracias a Dios, como decía el doctor Montiel, pero sí que de repente yo he visto, tal vez no he visto yo fiebre reumática tal vez desde hace como unos 2 años hasta la fecha, pero para eso precisamente es esto, porque sí hemos tenido pacientes que han tenido alguna recidiva o digamos recaída por una corea de Sydenham, se les indica siempre el uso de penicilina cada 21 días. Y sabemos, ¿verdad?, que no es para tratar esto, sino para evitar el contagio por el estreptococo beta hemolítico del grupo A, y eso es lo que se les explica a los papás. Algunos pues se desesperan por el tiempo tan largo que se les deja la penicilina, pero realmente sí es importante esto, ¿verdad? Porque los que no cumplen el tratamiento, pues muchas veces sí pueden llegar a tener una recaída por esto, ¿verdad? Entonces, y específicamente, pues recordemos de que cada recaída puede ser que afecte otros órganos, y lo que nosotros queremos evitar también es una carditis, que es como la complicación mayor que estos pacientes pueden llegar a tener, y que sí los tuvimos en algún momento, en su momento, y que pues ellos sí prácticamente casi que de por vida deben de quedar con la penicilina por el riesgo que tiene de tener una nueva recaída, ¿verdad? Entonces, sí es importante esto, pero sí se toma como una recaída. Y sí es importante, pues, seguir con los tratamientos de profilaxis secundaria, porque la verdad es de que algunas veces, como les menciono, no lo cumplen. No sé si ahí estamos, Rosario. Sí, doctora, gracias. Doctora, yo tengo una pregunta. Sí. Como Johanna mencionó que hay que tener el aislamiento, el estreptococo del grupo A, pues la verdad es que como no he visto, ¿eso lo hacemos en el Roosevelt o podemos tener el diagnóstico sin el aislamiento? Sí, recuérdense que en infección aguda, ¿verdad? Sí podemos tener
el aislamiento del estreptococo beta hemolítico del grupo A. Y sí, ¿verdad? Es por un cultivo orofaringio, pero como mencionó Johanna, por ejemplo, en la Corea de Senham es la última manifestación que de hecho no hasta 6 meses, sino hasta un año después de haber tenido la infección por el estreptococo, se puede llegar a presentar la corea. Entonces ya para ese entonces, digamos, ya nunca vamos a tener un cultivo positivo, ¿verdad? Por eso existen los criterios de Jones, porque si no tendríamos que tener un cultivo positivo para decir que sí es fiebre reumática. Y en este caso de la Corea de Sydenham, no es así, ¿verdad? Porque, bueno, algunas literaturas mencionan hasta un año después se puede tener del contacto. Entonces no es como un criterio mandatorio, porque las manifestaciones, de hecho, pues también la carditis se toma ya, o la valvulopatía, ya como criterios solos, igual que la Corea de Sydenham por sí solo, se realiza diagnóstico de fiebre reumática, por lo mismo, porque no siempre lo vamos a aislar. Aparte son los anticuerpos, ¿verdad? Que también algo importante son que siempre yo se los menciono, las antiestreptolicinas. Recordemos de que hasta 6 meses después del primer contacto pueden estar elevadas, ¿verdad? Entonces no tenemos que hacer una mala interpretación de las antiestreptolicinas, porque aún, eso sí, hasta la fecha, sí hay algunos médicos generales y algunos pediatras que tratan las antiestreptolicinas y que no hay que tratar laboratorio, sino la clínica. Para eso están los criterios de Jones, ¿verdad? Cumple o no cumple criterios para hacer diagnóstico más la evidencia, y los anticuerpos, y de hecho no solo están las antiestreptolicinas, sino hay otros anticuerpos que se pueden positivizar, ¿verdad? Para hacer el diagnóstico. Entonces, porque muchos médicos tratan las antiestreptolicinas y les dan a los pobres pacientes cada 21 días administración de penicilina, y a veces hasta por 5 años, y los pobres niños cuando llegan ahí todos pullados y se ponen felices ahí de que cuando uno les dice que no tiene fiebre reumática, que ya no los pinchan, ¿verdad? Porque yo no sé si ustedes se han puesto una inyección de penicilina, eso duele un montón. Entonces, sí es importante no tratar laboratorios, y recuérdense que las antiestreptolicinas, bueno, tú mencionaste, Johanna, ¿verdad? Que es evidencia de una infección reciente, pero recordemos de que también puede ser una evidencia, como son anticuerpos, de haber tenido una infección pasada por un estreptococo, o recordemos que también están los pacientes que son portadores asintomáticos de estreptococo del grupo A, que también pueden tener las antiestreptolicinas elevadas, ¿verdad? Y no tener fiebre reumática. Entonces, tiene varias interpretaciones las antiestreptolicinas, y esto sí es algo importante, ¿verdad? Para que ustedes no cometan estos errores, y sino que sepamos de que el diagnóstico es por clínica, y lógicamente nos tenemos que apoyar en los otros diagnósticos, como lo es las antiestreptolicinas y el cultivo positivo, ¿verdad? Hay otros pacientes que tienen una reacción inmunológica, ¿cómo se dice esto? Como sobreexagerada, podemos decir, y pues producen anticuerpos muy elevados de antiestreptolicinas, y eso tampoco quiere decir que tengan fiebre reumática o que vayan a desarrollar, tampoco es como un marcador pronóstico de que van a desarrollar fiebre reumática, porque como bien dijo Johanna, ¿verdad? Esto tiene que tener una predisposición genética. Existen varias teorías, pero sí, generalmente tienen que tener una predisposición genética, porque muy probablemente muchos de nosotros pues ya tuvimos una infección por estreptococo beta del grupo A, perdón, y no nos dio fiebre reumática, ¿verdad? Entonces, por eso es de que se dice que tiene un componente autoinmune, lo que es la fiebre reumática. Ok. Gracias, doctor. Y perdón, pues ustedes dirán, entonces si ya no vemos fiebre reumática, ¿por qué la doctora nos dejó este tema, verdad? Sino básicamente es por lo mismo que les estoy diciendo, ¿verdad? De que ya no vemos, pero sí es importante saber, ¿verdad? Porque como los diagnósticos diferenciales muchas veces dicen, ¿verdad? La artritis por la artritis, ¿verdad? La artritis migratoria,
que es una característica muy especial específica, podemos decir, de la fiebre reumática, que es una artritis que va migrando, ¿verdad? Y que pues lógicamente es uno de los diagnósticos diferenciales de lo que son las artritis, ¿verdad? Que es lo que más nosotros vemos. Entonces, y pues que ustedes sepan de que al final, bueno, algunas literaturas mencionan de que esto, bueno, sí, se da en países subdesarrollados, en hacinamiento, como dijo Johanna, pero también ahora antes se consideraba que era la enfermedad que producía mayor carditis adquirida. Ahora se menciona que es la enfermedad de Kawasaki, una de las enfermedades en donde se produce una mayor incidencia de carditis adquirida, ¿verdad? Entonces no debemos olvidar que sí existe, que no debemos tratar solo antiestreptolicina, sino existen los criterios de Jones para fiebre reumática y pues que ustedes lo conozcan, pues porque de repente por ahí cuando se van a hacer su EPS, pues existe algún paciente con este tipo de manifestaciones y pues lo logren referir. Y como bien mencionó también Johanna, algo importante es de que también puede haber carditis asintomática, pero siempre, si ustedes sospechan fiebre reumática, pues lógicamente ausculten siempre lo que es el corazón, ¿verdad? Como puede ser de que no haya un soplo, ¿verdad? Generalmente, pues sí, estos pacientes ya cuando llegan con fiebre, muchas veces con artritis y el gran soplo ahí, ¿verdad? Entonces es importante siempre hacer un examen físico completo, como yo siempre se los he mencionado. Entonces, no sé si el doctor Montiel tiene algún otro comentario con respecto a las manifestaciones neurológicas o la fiebre reumática, doctor, que nos pueda apoyar. No sé si el doctor está conectado o no. Aquí estoy, Claudia, solo tenía cerrado el micrófono. Ay, perdón, doctor. Da pena. Perdón, ¿qué me decía? Perdón. No sé si usted nos puede decir algo más sobre las manifestaciones neurológicas o ampliar algo más, doctor. Más decir es esa, la habilidad emocional que tienen y la corea, ¿va? Que la base de la corea está en la afección de autoinmune de los ganglios basales, ¿va? Pues que los movimientos son así. Y un dato importante de la corea es que desaparece durante el sueño. Entonces es una pregunta obligada a los pacientes, ¿va? Si los movimientos desaparecen durante el sueño. Pero básicamente eso es, el valproato no funciona muy bien. El que mejor funciona es haloperidol para disminuir los movimientos, funciona re bien. Pero de ahí, ahora, lo que usted decía, que ya la corea por sí sola es diagnóstica, ¿verdad, Claudia? Sí, doctor. Probar, ¿verdad? Sí. Sí, doctor. Ahora solo una pregunta. Bueno, sí, algo importante es eso, doctor, lo que usted mencionó de que por la noche se desaparece o sea, cuando duermen desaparece la corea. Pero yo no sé si el Aldol lo sacaron del mercado, doctor, o no. Todavía se consigue, cuesta conseguirlo, pero sí se consigue. Lo que pasa es que con el Aldol hay que ser bien cuidadosos, ¿va? Porque si les damos dosis muy altas, los dejamos como que son robots. Entonces tiene que ir uno subiendo las dosis bien bajitas, ¿va? Lo que ya no se consigue son gotas, entonces hay que usar tabletas. Y cuesta un poquito. Pero sí se consigue. Ok. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna pregunta. Perdón, doctora, yo tengo una pregunta. ¿Se podría considerar encefalitis este cuadro ya que no hay alteración del estado de conciencia ni de conducta? O sea, como un diagnóstico diferencial. La verdad es de que, bueno, en algún momento, yo te digo, nosotros nunca, en una ocasión nunca habíamos visto cuando fui residente una corea, por eso te digo de que sí es importante ver un cuadro, ¿verdad? Porque bueno, yo vi algunos tipos, casi todas se parecen, pero bueno, yo no sé, ¿verdad? Si el doctor nos puede ayudar en esto, pero sí, yo vi pareciera como que estuvieran bailando break los pacientes, pero yo sí me recuerdo que de residente sí vi un paciente que tenía una corea que no solo era unilateral, pero la paciente al final sí cumplía los criterios de Jones y de hecho tuvo una carditis. En algún momento, bueno, nosotros no habíamos visto nunca una corea de Sydenham,
sí consideramos en algún momento el diagnóstico de encefalitis, ¿verdad? Pues porque lógicamente la paciente no hablaba, porque pues como también tienen los movimientos serpentiginosos a nivel o fasciculaciones a nivel de la lengua, ¿verdad? Si, no era que tuviera una alteración del estado de conciencia, ¿verdad? Sabemos que las encefalitis sí deben de tener pues esa alteración de estado de conciencia, pero nosotros pensamos en una encefalitis. Más sin embargo, en el momento de nosotros evaluar al paciente, pensamos, ¿verdad? Ya ocultamos un soplo y pensamos si no es una fiebre reumática, pero creo que, bueno, no sé, ¿verdad, doctor? En su momento nosotros sí pensamos en una encefalitis, aunque lógicamente sí, los pacientes con encefalitis llevan otra clínica, ¿verdad? Marcha táxica, pueden llevar fiebre también, alteración de la conciencia, entonces sí se encuentran los diagnósticos diferenciales, pero no sé si el doctor nos puede ampliar ahí también un poquito. Pues lo que más importa es lo que mencionaba, creo que fue la doctora Cuellar, que la afección del estado de conciencia. Ahora estos niños, si uno se toma el tiempo, ve que no está afectado el estado de conciencia, sino que tienen la disartria, ¿va? La lavidez emocional, porque sí lloran con una facilidad tremenda. Y los movimientos estos que usted, como bien describe, pareciera que estuvieran bailando breaks, el baile de zambito famoso, ¿va? Pero sí puede entrar como un diagnóstico diferencial, pero no como primera posibilidad. Sí. Gracias. A ustedes. Muchas gracias. Buen provecho. Bueno, gracias, Johanna. No sé si alguien más tiene alguna pregunta o concluimos, ¿verdad, doctor? No sé. Usted manda, Claudia, yo creo que ya, si no tienen dudas, han establecido todos los parámetros del tema, ¿no? Ok. Es su última clase de posgrado de este año, jóvenes? A menos que les consigamos algunas clases para noviembre que andamos viendo, porque sé que ustedes extrañan las clases, pero lo contrario, su última clase de posgrado de este año. Espero les hayan servido. Muchas gracias, Claudia. Sí. Gracias, doctor. Bueno, Gracias. bueno, Gracias, entonces doctor. es la última clase. Yo solo lo único que les pido es, bueno, agradecer a todos los residentes que participaron en las clases y apoyaron.